La voz del Un Maule. lunes bastante lluvioso, pero no por eso no va a estar con nosotros Jorge Zamora, personal trainer y CEO de Bunker Fit, que nos acompaña cada lunes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, con lluvia y todo estamos acá. Importante, bueno, siempre hay excusas, así que lo importante es que uno tiene que moverse siempre. Con lluvia nos movemos igual. Igual, la gente igual llegó a entrenar en la Eso te iba a mañana. preguntar, Jorge, si llegó o no llegó la gente. Sí, la gente igual llegó a entrenar en la mañana desde las 6:30, así que Tempranito, hay un tempranito. compromiso ahí con el entrenamiento y eso es muy bueno. Eso es muy importante porque recordemos que la lluvia desde tempranito, bien fuerte aquí en Talca. Y claro, bueno, que mejor que se motiven y vayan y asistan este día lunes, por supuesto. Exactamente, no hay que dejar de moverse por la lluvia, eso es una excusa más, ¿ya? Así que no hay que evitar la excusa siempre. Siempre estoy la excusa. Y un tema igual relacionado con la excusa puede ser el que vamos a tocar el día de hoy. Claro. Que vamos a tocar ejercicios para mujeres embarazadas y también postparto, que puede ser una excusa igual para una persona, una mujer embarazada, decir no voy a hacer ejercicio porque está embarazada. Mira, muy buena tu pregunta, Patricio. Porque yo diría que vamos a hablar un poco sobre los mitos que existe con en torno al entrenamiento y también con el entrenamiento de fuerza entrenamiento de fuerza también para embarazadas. O sea, una cosa es la actividad física y otro es el entrenamiento de fuerza para embarazadas, que también es mi fuerte y también es una de las cosas que más me gusta hacer. Pero claro, como tú dices, es una excusa. En realidad, yo he entrenado a muchas personas embarazadas y hasta incluso... creo que tengo ahí un video en Bunker donde tenemos una persona que entrenó hasta el día, o sea, entrenó acá en Talca conmigo, un día sábado, y ese mismo día se fue a Santiago y tuvo su bebé ese mismo día en la madrugada. Entonces, eso para romper un poco el mito de hasta cuándo entrenar también y todo eso. Y el tema de la excusa o también, como tú dices, claro, es relativo porque muchas personas dicen, hoy subí 20 kilos de peso en el embarazo. Entonces, uno de los beneficios que podemos encontrar que es muy bueno para las personas que están embarazadas es el control de peso. O sea, literalmente el control de peso, el entrenamiento te ayuda a tener ese, dentro de otros beneficios, es uno de los beneficios principales, por poder controlar el peso que yo necesito para el embarazo, porque también hay que tener en cuenta que una mujer embarazada obviamente tiene que subir de peso con respecto a su bebé, pero no necesariamente 20 kilos o 30 kilos, como sí hay muchas personas que pasan por eso y después dicen, pucha, subí mucho en el embarazo. Entonces, no es una excusa el subir de peso en el embarazo, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo claro. Tenerlo presente. Claro, exactamente. Jorge, y por ejemplo, claro, dentro de todos estos mitos que se dan, y mencionaste tú el hecho de separar lo que es el ejercicio como físico en cuanto puede ser una caminata, por ejemplo, al ejercicio de fuerza. Claro, ahí es donde vamos a dar algunos consejos, tips, o vamos a explicar un poco las diferencias que existen en distintos tipos de personas, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar de distintos tipos de personas? Porque, claro, si una persona lleva entrenando, hay entrenadoras, por ejemplo, que quedan embarazadas, que hay casos ahí, unos videos muy... que uno busca en YouTube, mujer embarazada entrenando, o en Google, y va a encontrar de inmediato. Claro, hay una entrenadora de Estados Unidos, por ejemplo, que ella entrenaba CrossFit y, claro, como entrenadora lleva años entrenaba todos los días. Es una persona que hacía una sentadilla con 100 kilos, 120 kilos, con casi 8 meses de embarazo sin ningún problema. Entonces, ese es un caso extremo, por eso lo menciono. Porque, claro, si una persona lleva muchos años entrenando, es muy entrenada, para esa persona, mientras esté siempre bajo la supervisión médica, no hay ningún problema que pueda hacer eso. Pero una persona que, por ejemplo, nunca haya entrenado, si por ejemplo es una persona que es inactiva y, claro, quiere empezar a entrenar en el embarazo, puede hacerlo. Pero tiene que tener supervisión médica, no tener riesgo, por ejemplo, no tener un embarazo de riesgo, esa es otra condición. Y también empezar con ejercicios más suaves. Ahí lo recomendable sería, por ejemplo, caminatas en una trotadora, que no tenga impacto, obviamente, ejercicios de pilates, por ejemplo, ejercicios con balón, ejercicios más suaves, o Yoga, por ejemplo. yoga también sería un muy buen también disciplina para estas personas, o también trabajo, por ejemplo, en piscina, con natación, etc. Entonces, eso diferenciamos un poco ahí una persona que quizás nunca haya entrenado y que quizás empezar a experimentar el entrenamiento de fuerza no sería muy recomendable si es que esa persona, por ejemplo, nunca ha hecho absolutamente nada. Entonces, sería una persona muy inactiva. Pero si esa persona es inactiva, pero a la vez quiere entrenar fuerza y está bajo la supervisión médica, también podría hacerlo, con pequeñas cargas o con pequeña movilidad o ejercicio, en este caso, que sean un poco más de bajo volumen o de baja intensidad,
podría hacerlo sin ningún problema. Eso también dejarlo claro. O sea, si una persona está aparentemente sana, no tiene problemas en su embarazo o no tiene un embarazo de riesgo y quiere experimentar el entrenamiento de fuerza para obtener los beneficios, que ahí vamos a hablar los beneficios del entrenamiento, también podría hacerlo. Entonces, tenemos distintos casos y dependiendo de cada caso, obviamente siempre bajo la supervisión médica, nosotros podemos en este caso mejorar su condición y obtener todos los beneficios que tiene el entrenamiento. Para tener presente igual, Jorge, esto siempre tiene que ser con autorización médica. Sí, yo personalmente trabajo siempre en conjunto con supervisión médica y adicionalmente también con la nutrióloga que esté bajo la supervisión, por lo mismo, porque cuando nosotros estamos trabajando con una persona, incluso si la persona no está embarazada, también trabajamos con nutricionista o nutriólogo o nutrióloga, porque es importante entender que todo el ejercicio que nosotros hacemos tiene un impacto en nuestro cuerpo y ese impacto claramente tiene que tener beneficio en cuanto a la alimentación, como lo hemos hablado en otros programas. Entonces, si una persona está embarazada, con mayor razón, porque necesita quizás de otra suplementación o también requiere de un control mejor de sus alimentos. Entonces, ese control más la actividad física, si la persona ya está embarazada, por supuesto que va a requerir un control mucho más importante de la nutrición. Entonces, ahí es importante tanto el ginecólogo que esté a cargo en este caso la persona que está embarazada y también la nutricionista, porque ambos son súper importantes en este proceso. Jorge, por ejemplo, el trabajo se diferencia mucho en cuanto a una mujer embarazada los primeros meses, allá cuando está a punto de parir. Mira, inicialmente lo que se recomienda, algunas de las cosas que no se debiera hacer, después, por ejemplo, después del primer trimestre o 5 meses aproximadamente, evitar algunos ejercicios boca arriba de la persona que está embarazada. También se debe evitar todo lo que son impactos. Bueno, eso desde el primer mes, lo que es impacto. O sea, cualquier ejercicio que requiere impacto, como por ejemplo un salto a un cajón o ejercicios con salto o con peso y con salto, todo eso hay que evitar. O sea, todo lo que son ejercicios de alto impacto o de alta intensidad se debieran evitar. Ejercicios de golpe también se tienen que evitar, como no sé, boxeo, lógicamente, etcétera, u otro tipo de estos ejercicios. El resto de los ejercicios en general para una persona que está embarazada no debiera diferir mucho de un entrenamiento bien guiado, obviamente, y con cargas adecuadas para esa persona. Eso igual hay que entenderlo. O sea, el entrenador igual tiene que estar capacitado, saber sobre entrenamiento para personas embarazadas, por lo que te acabo de decir. Porque una persona embarazada va a requerir, por ejemplo, quizás no cargas tan intensas, pero sí, por ejemplo, un trabajo de un piso pélvico donde hay que hacer ejercicios, por ejemplo, antirrotacionales o ejercicios de fortalecimiento de la zona pélvica, donde ahí hay que tener cuidado en la selección de estos ejercicios. Esto es súper importante y lo recalcamos en cada una de las jornadas que estás presente, Jorge, el hecho de buscar el especialista adecuado para cada situación. En este caso, una mujer que esté embarazada, obviamente tiene que ir donde un especialista que tenga los conocimientos necesarios para poder trabajar junto a ella y sobre todo también la experiencia. O sea, tú ya has trabajado, por ejemplo, con mujeres que están embarazadas. Claro, yo creo que ahí hoy en día los médicos también son súper importantes en este proceso porque vemos que muchos médicos, ahí me pasa, de hecho actualmente estoy entrenando a 2 personas que están embarazadas bueno, a 3 en realidad, pero 2 personas que tienen distintos tipos de médicos y una persona, por ejemplo, en general, los médicos más actualizados son médicos que le van a decir, oye, tú estás entrenando fuerza, sí, sigue con lo que estás haciendo, no hay ningún problema. Mientras el embarazo, lo que hablamos, lo recalcamos, no tenga ningún riesgo durante el embarazo. O sea, si no hay riesgo por la parte médica, muchos médicos recomiendan seguir un entrenamiento de fuerza. Versus está el problema de los médicos que quizás son médicos que no están tan actualizados, médicos quizás de una vieja escuela o de mucho tiempo atrás, porque claro, antiguamente era casi satanizado el entrenamiento de fuerza en una mujer embarazada, ni pensarlo. Y ellos recomiendan, claro, se van como a la segura y lo primero que dicen, bueno, no, en realidad deja todo lo que estés haciendo entrenamiento de fuerza, solamente haz pilates o natación, es como ir más a lo seguro. Ahora, claro, de mi punto de vista, el pilates sí es un muy buen entrenamiento, pero no va a suplir quizás los beneficios que sí le va a entregar el entrenamiento de fuerza. Claro, que se pueden complementar. Se pueden complementar, exactamente. Entonces, ahí sí es una muy buena estrategia, pero hay que entender que, claro, a veces los médicos acá son súper importantes porque claramente la persona que está embarazada, primero le va a hacer caso a su médico, lógicamente, lo cual está súper bien,
lo que él le indique. Entonces, la indicación del médico para nosotros es súper importante, que sea un médico actualizado, que incluso le diga, no, es todo lo contrario, o sea, yo te recomiendo entrenar porque vas a tener todos los beneficios del entrenamiento de fuerza. Jorge, antes de pasar a los ejercicios que ya vendrían siendo en el periodo postparto, ¿cuáles son los beneficios que otorga el ejercicio durante el embarazo? Ya, esa es muy buena pregunta ahí, yo creo que ahí es donde están muchas personas atentas y claro, ¿qué gano con esto? O sea, ¿por qué entrenar o por qué no mejor me quedo en mi casa ahí descansando, más rico, pasar todo el embarazo? Bueno, voy a nombrar los principales, obviamente, beneficios. Uno de los beneficios principales que es el control de peso, que lo hablamos recién, porque claramente, o sea, si yo me mantengo entrenando, tengo un mejor control de peso porque estoy gastando calorías, porque me estoy moviendo, y eso es algo muy positivo. El tema del dolor lumbar es muy frecuente en la persona embarazada, yo diría casi, no sé, creo que debiera ser sobre el 90% la persona embarazada con este dolor lumbar, y mitiga el dolor lumbar claramente, o incluso puede no tener dolor lumbar, porque una persona que ya está entrenando tiene fortalecida su zona lumbar. Hay que entender que la zona lumbar, tanto las personas que están embarazadas como personas que no están embarazadas, debieran tener fortaleza en la zona lumbar. O sea, no es normal que una persona sienta, por ejemplo, dolor, lumbalgia o alguna patología de este tipo de forma constante. Y también hay que entender que los dolores de la zona lumbar, como lumbago o lumbalgia, son cíclicos. O sea, si a mí, por ejemplo, me aparece un cuadro lumbar, hay que entender que eso es una deficiencia de mi zona lumbar. Porque hay un mito que las personas creen que si yo tengo un dolor en la zona lumbar, por ejemplo, no puedo hacer peso muerto o un ejercicio tipo peso muerto o similar porque no, tuve lumbago. Y ahí es donde nosotros los entrenadores o los kinesiólogos también entran a explicarle a la persona que su dolor lumbar no está bien. O sea, tener un dolor lumbar no es algo que debiera ser común o aceptarlo. Claro. Y ahí es donde uno debiera fortalecer esa zona, porque hay que explicarle a la persona o enseñarle a la persona que si su espalda o su zona lumbar está fortalecida, esa persona nunca debiera sufrir de dolores lumbares. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer. Y en una persona embarazada, los beneficios de mejoramiento de la zona lumbar son muy positivos. Y también, obviamente, beneficios que tiene, por ejemplo, en lo que hablamos recién, control de peso o la diabetes gestacional, que también se controla en este caso, también con el tema del entrenamiento de fuerza. Y también dentro de los mismos beneficios podemos encontrar la amplitud de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza. Eso también dejarlo claro. Al final una persona embarazada también va a obtener todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, claro. Tanto el fortalecimiento de su cuerpo y también la preparación muscular. Entonces eso también es importante. La preparación de los músculos, sobre todo en la zona pélvica, son súper importantes para cuando llegue el parto. Entonces, incluso los ginecólogos que asisten al parto lo recomiendan por lo mismo, dicen el parto fue mucho más rápido, fue mucho más simple, incluso si es obviamente un parto normal, aún mejor todavía los beneficios que va a tener esa persona. Entonces hay que entender que todo eso es parte de los beneficios que podemos encontrar. Claro, y considerando también los beneficios que entrega el ejercicio en general, como por ejemplo combatir el estrés, ayudar contra la ansiedad, todo, y el bienestar general que produce el ejercicio. Por supuesto, controlar el estrés, la movilidad, que la persona, por ejemplo, muchas personas sufren depresión en la etapa también de embarazo o posparto, entonces también controla eso. O sea, hay que entender que es un amigo y un aliado del embarazo hoy en día. Y lo que yo observo, es que muchos médicos lo recomiendan. Yo trabajo en un edificio de centro médico y me gusta eso. Y también me gusta mucho que cada vez entreno más personas embarazadas. Entonces, eso es algo muy positivo. Jorge, ahora pasamos a lo que vendría siendo la otra cara de la moneda ya, el ejercicio postparto. Se da mucho. Bueno, el tema, tú hablaste de la depresión también postparto, se da mucho. El ejercicio ayuda en esto también, en este proceso. ¿Qué hay que tener presente a la hora de realizar ejercicio ya para una mujer después de dar? Lo que hay que tener presente, acá son dos tipos de condiciones que se nos van a presentar. Una es que la persona que tuvo, en este caso tuvo, por ejemplo, su hijo por cesárea, o tuvo el nacimiento por cesárea, y la otra persona que lo hizo por parto normal. Entonces, si el parto fue normal, puede volver, va a depender obviamente siempre del médico, cada situación es personal, eso hay que tenerlo claro, no hay un estándar generalizado. O sea, hay personas que pueden volver en un mes. Lucy Lavid lo mostró por ahí en sus redes sociales, un mes y medio, empezó a volver de a poco. Entonces ahí uno vuelve con, por ejemplo, trabajo con banda elástica, trabajo más de resistencia, trabajo con autocarga. ¿Qué significa autocarga? O sea,
trabajo con movilidad de mi cuerpo, sentadillas sin carga, etc. Entonces empezamos a movernos de a poco, pero como ya nosotros habíamos entrenado anteriormente, entonces, como dicen ahí, el músculo tiene memoria, Claro. se refiere un poco a los mionúcleos, que es la información genética que está dentro de nuestros músculos. Entonces, claro, si yo analizo y estuve 1 mes y medio sin entrenar, no es un gran tiempo. Incluso la ciencia nos respalda con que diciendo que 2 meses de una persona que no entrena no se pierde masa muscular. Si la dieta fue alta en proteínas, si mantuvo cierta cantidad de requisitos, esa persona no pierde mucha masa muscular. Entonces, tenemos hasta 2 meses después para poder recuperar nuestro cuerpo. Entonces, que para la mujer es súper importante, sobre todo recuperar los kilos que subieron de más o las sensaciones, porque eso después le produce una depresión. O sea, hay muchas mujeres que después no se quieren ver del posparto, Claro. y yo lo digo con mucha autoridad porque me lo han dicho ellas mismas. Entonces, que pasen 2 meses y tú digas, oye, puedo retomar mi entrenamiento, eso te va a hacer muy bien y muy bien para tu hijo también. Entonces, tú te sientes mejor hacia tu hijo, y ya las personas que tienen cesárea, ahí hay un poco más de tiempo. Normalmente son entre 2 a 4 o 6 meses. ¿Bastante tiempo igual puede ser? Bastante tiempo. Lo que pasa es que ahí hay un tema de un corte que se produce en los músculos, donde tiene que haber una reparación que se demora más o menos más tiempo en poder estar esa persona más disponible para entrenar. Entonces ahí depende mucho el médico que le dé el alta para que esa persona pueda retomar los entrenamientos. Pero ahí en ese punto estamos hablando ya de ejercicios un poco más específicos, quizás más que requieren mayor intensidad. Porque, por ejemplo, me imagino que para una mujer que recién da luz, también puede tener como ejercicio, no sé, un paseo en coche. Claro, por ejemplo, una persona puede tener esa movilidad de piernas. Hay que entender que la movilidad de piernas, sobre todo, es súper importante en las personas que están embarazadas. O sea, hay un caso, por ejemplo, que yo traté a una persona embarazada, que la que te contaba al inicio, que estuvo hasta el día sábado. Yo la entrené un día sábado en la mañana, y esa persona se fue a Santiago y tuvo su bebé en la madrugada ese mismo día. O sea, entrenamos ese día, e incluso ahí el médico nos pedía que moviéramos un poco. Por ejemplo, le hicimos zancada a esa persona el último día. Yo le hice zancada, que son estos movimientos de pie uno tras otro, bien profundos, lo cual no está indicado, pero en este caso teníamos la autorización del médico porque necesitamos que naciera el bebé. Entonces, ahí es donde se busca otra forma para ayudar al parto. Te das cuenta que es algo muy positivo. O sea, logramos o apoyamos el parto desde ese punto de vista para que esta persona tuviese el bebé, porque necesitaba tenerlo. Entonces, de ese punto de vista, claro, las piernas, los paseos en coche o pasear con el bebé, también va a requerir un gasto físico muy fuerte, en este caso en la mamá, para poder contener a su bebé o para pasearlo o para estar con ellos. Muchas horas en brazos también. Hay muchas personas que me dicen, oye, tengo los brazos muy cansados porque tengo que estar todo el día amamantando a mi bebé. Entonces, claro, entonces ahí es donde uno dice, oye, si tengo más fortaleza, no me costó, lo pasé bien, Claro. no fue algo crítico. Y también entender que, por ejemplo, en las piernas, moverse para una persona embarazada con muchos kilos evita problemas que tengan que ver con relación al, por ejemplo, trombosis o este tipo de cosas que en las personas embarazadas también son frecuentes, por el tema, claro, del sóleo, que es un músculo que tenemos que muchas personas no saben, nuestro segundo corazón. No sé si tú lo sabías, pero nuestro segundo corazón, ahí para que la gente sepa, está ubicado ahí en las pantorrillas, las famosas pantorrillas, en la parte interna, que es un músculo que en el fondo lo que hace es devolver la sangre hacia el corazón. Entonces va contra la gravedad, luchando ahí contra la gravedad para que vuelva hacia el corazón la sangre. Entonces, imagínate una persona embarazada con 20, 30 kilos de más. Claro que puede sufrir muchos problemas de piernas, de circulación de la sangre. Entonces, mejora también esa circulación de la sangre. Entonces, es fundamental el ejercicio. Y claro, como tú dices, ejercicios como paseo en coche, si ya me siento bien, mover los brazos para amamantar a mi bebé, eso es súper importante. Y eso serían ya como en el inicio de este proceso. Jorge, te quería consultar, por ejemplo, tú que has trabajado ya con mujeres embarazadas, cuando llegan al inicio se da mucho, imagino yo también, el hecho de que hay mujeres deportistas que, bueno, ven este periodo también igual como el hecho de dejar de hacer deporte, no perder el ritmo, y también mujeres que llegan a raíz del embarazo. Claro, exactamente. Hay personas, como lo hablamos al inicio, que ya vienen haciendo actividad física de forma regular. Como yo tengo una alumna que llegó en ese proceso. En realidad, mis 2 alumnas, que son las que frecuento más, están con ese proceso, que venían entrenando ya conmigo. Y estando en el entrenamiento, me contaron que quedaron embarazadas. Y bueno, yo les expliqué un poco sobre este proceso. También les dije que obviamente teníamos que esperar la indicación del médico, que si no había ningún problema, podíamos seguir entrenando.
y ambas no tuvieron absolutamente ningún problema para poder seguir entrenando. Entonces, ellas llegaron ya con un entrenamiento de base, lo cual siempre es muy bueno, obviamente, es lo ideal, lo que uno recomendaría. Claro. Pero también la persona anterior que me llegó, que es esta que se fue a Santiago a tener bebé, que es una doctora también, ella llegó embarazada al entrenamiento de fuerza. O sea, ella fue ya estando embarazada aproximadamente, no recuerdo bien si fueron 4 meses, 3-4 meses, en una etapa igual crítica, y llegó en ese periodo. Pero como ella era médica y tenía asesoría con dos médicos adicionales, no había ningún problema. Siempre estaba resguardada y íbamos viendo los exámenes, viendo cómo se comportaba todo, y todo fue en perfecto estado. Entonces, claro, con ella, por ejemplo, yo tenía que tener mucho más cuidado porque obviamente empecé a entrenar a una persona que ya estaba embarazada, donde teníamos que ver cuál era su esfuerzo físico, su capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, también se puede llegar por el ejercicio físico mediante estar embarazado, lo cual también va a ser bueno porque en el fondo va a tener los mismos beneficios que hablamos recién al final y el postparto. Ella llegó, pero ya realizaba ejercicio antes. Ella no estaba realizando ejercicio antes. Quizás creo que hizo tiempo atrás, pero llegó con una etapa de inactividad. O sea, un año mínimo de inactividad. Claro. Entonces, a diferencia de otras 2 alumnas que ya estaban constantemente trabajando contigo. Exactamente. Y gracias también ahí a un tema de beneficios de tanto creatina, proteínas, hicimos que el bebé subiera de esta persona porque necesitaba subir de peso. Entonces ahí también la suplementación del entrenamiento de fuerza, que va aplicado a cualquier persona, también se aplicó a una persona que estaba embarazada y hizo que, por ejemplo, el bebé subiera un par de kilos que necesitábamos que subiera porque el médico había indicado que estaba bajo peso. Entonces también ahí hay un beneficio atrás que también te produce el entrenamiento de fuerza. Claro, y es sumamente importante también seguir recalcando el hecho de que, por ejemplo, en este caso, donde se consumen suplementos alimenticios y otro tipo de alimentos, el hacerlo bajo supervisión. Claro, totalmente. O sea, ahí es donde, por eso es que nosotros como entrenadores, yo siempre digo, los entrenadores somos solo entrenadores, ¿ya? O sea, no somos entrenadores, nutricionistas, kinesiólogos, médicos, porque se da mucho en este rubro que un entrenador te ofrece el entrenamiento, la pauta nutricional. O sea, yo siempre digo, comer arroz con brócoli y pollo no es ser nutricionista. O sea, cualquier entrenador te puede decir eso, o prepararte una pauta, pero hay muchas cosas. O sea, puedes ser alérgico a muchos alimentos, a los carbohidratos, tienes que hacerte exámenes. Es muy compleja la nutrición. O sea, yo respeto mucho la nutrición porque en general son muchos años de estudio, es una profesión que obviamente requiere de un profesional que esté a cargo. O sea, no puedes indicar a cualquier persona solo con mirarla, por ejemplo, decirle, oye, tú come esto. O sea, claro que tiene que haber un estudio más profundo para poder determinar eso. Entonces, es importante siempre que estos profesionales estén siempre a cargo de cada uno de su disciplina y al final tener un equipo multidisciplinario para que así sea lo mejor que se pueda producir. Por eso también en Bunker Fit tenemos, por ejemplo, nutricionista, tenemos una nutricionista deportiva, especialista también con conocimiento de embarazo, que es Nico, que nos sobra a nosotros, y también estamos con Benjamín, que él es un especialista en rehabilitación deportiva. Entonces tenemos un kinesiólogo, tenemos nutricionista, ahora tenemos un nexo con un traumatólogo también del edificio, donde también nos va a prestar servicio, y posteriormente vamos también a crear un nexo con una médica de medicina general para que podamos tener lo que te hablaba recién. O sea, yo soy un fiel creyente de que un equipo multidisciplinario es lo mejor que puede ser para una persona y que todos debemos respetar las profesiones de cada uno porque en el fondo ahí es donde están los problemas. Si yo doy una dieta o también pasa al contrario, veo a veces a nutricionistas dando ejercicios y claro, son nutricionistas y en general puedes tener algo de conocimiento, experiencia, lo que hablamos de los influencers, pero no te hace ser un entrenador. O sea, claro, ahí está un poco la diferencia de las cosas. Respetar cada profesión y al final eso es lo mejor para la persona. Si al final la persona lo que busca son buenos resultados y así lo va a obtener. Jorge, para recapitular un poco los distintos tips, la importancia al momento de realizar ejercicio durante el embarazo y también postparto, considerando que bueno, lo más importante vendría siendo en un inicio, obviamente, la autorización médica. Por supuesto. Lo primero para una persona que esté embarazada, tener autorización médica, que el médico de cabecera sea el que indique que puede realizar actividad física o entrenamiento de fuerza sin ningún problema. Eso, paso número 1. Una vez que ya estamos autorizados por el médico, lo que debemos hacer es
caso a caso, ver esta persona si ya estaba entrenando o si no estaba entrenando y a partir de eso hacer una planificación. De partir de eso creamos la planificación y luego vemos la selección de ejercicios, en este caso para esta persona. Si una persona, por ejemplo, que ya está entrenando, podemos hacer un ejercicio con un poquito más de carga porque en el fondo va a tener más beneficios. Porque imagínate una persona que está embarazada y que a la vez está aumentando su masa muscular. Entonces va a seguir aumentando su masa muscular o reteniendo su masa muscular, por lo cual tiene un mejor control de peso, mejor control muscular para el parto y el posparto. Entonces va a depender de caso a caso cómo lo tenemos que hacer. Pero siempre el médico, luego el entrenador y siempre bajo la supervisión de la nutricionista para ver el control del peso del bebé, tanto de la persona que está entrenando. Y por supuesto el llamado siempre es ir a conversar con especialistas, que no se le ocurra ver videos en YouTube o TikTok, redes sociales y empezar en su casa a realizar este tipo de ejercicio porque puede traer problemas. Claro, o sea, hay casos extremos como el de México, que un SmartFit que pasó hace poco, que fue viral, que una persona falleció, que creo que ahí la trataron de ocultar o algo así, que no está bien obviamente. Y ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces siempre los especialistas siempre van a hacer lo mejor porque a veces cuando buscamos algo barato o que una persona me entregue de todo va a salir un poco más caro. Puede salir caro, así es. Ese es el dicho. Jorge, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros como cada lunes. Gracias, Patricio. Este es un tema muy bueno. Después lo vamos a compartir en las redes sociales como lo hacemos siempre. Yo también voy a empezar a generar mi canal de YouTube para que lo puedan ver. Y de esa forma vamos a ir encapsulando los capítulos porque los temas están muy interesantes, la gente me los pide mucho y yo quiero mostrarlo ahí para que ellos puedan tener acceso a esta información que es súper importante para cualquier persona. Por supuesto, ¿todavía no está el canal de YouTube? No, lo estamos trabajando. Ya, súper. Entonces, ¿te pueden seguir a través de tus redes sociales? Sí, a través de mis redes sociales, Jorge Zamora Trainer, mi Instagram. En realidad por ahí subo mucha historia con respecto a lo que hacemos en Bunker Fit, mucha historia respecto a nutrición, subo muchos estudios científicos casi todos los días, o información relevante con respecto a todo lo que tiene que ver con entrenamiento de fuerza y con la parte nutricional. Y por supuesto también deben seguir a bunkerfit.cl. Exactamente. Jorge, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Patricio. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.